Muy bien, entonces ya saben que estamos nosotros en el objetivo grande en esta última unidad, ¿no? De optimizar la mantenibilidad, formulando planes de acción para reducir los tiempos de reparación de fallas en los sistemas de la maquinaria. Y claro, hoy día nosotros deberíamos estar pensando en algo, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos clave que me van a permitir modificar un plan de mantenimiento que esté basado en la metodología del RCM? Todo lo que hemos visto hasta este momento está sujeto a la metodología del RCM. No solamente son las sesiones en las que hemos visto RCM específicamente, no. Todo lo que hasta ahora hemos visto es RCM, está sujeto al RCM. Y eso debemos llegar a un resultado, a una acción. No solamente todo debe ser un análisis, ¿no es cierto?, en el cual empiece a generar ciertos resultados a nivel cuantitativo, ¿no? En otros casos también cualitativamente ya estoy obteniendo información. No, lo que tengo que hacer es utilizar esa información y aplicarla. Y la primera aplicación es que tengo que modificar el plan de mantenimiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver por dónde nos lleva esto. Nos lleva primero a recordar que para modificar un plan de mantenimiento tenemos que alinearnos a reconocer los tipos de mantenimiento que tenemos. Entonces sabemos que tenemos tareas del tipo proactivo y tareas del tipo reactivo. Entonces, para trabajar con el plan de mantenimiento, no voy a trabajar con las tareas reactivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tarea reactiva reacciona cuando ha ocurrido la falla. Ahí está bien claro, me dice, cuando hay falla. Y me dice, rompen el programa. Claro, te generan problemas, ¿no? Entonces, voy a irme por el lado proactivo, ¿ya? Entonces dice que son actividades programadas que se basan en la identificación de defectos, ¿no? Y que su objetivo es evitar que ocurra la falla, ¿ya? Y claro, ese es nuestro objetivo. Si yo analicé datos de vida para poder proyectar niveles de confiabilidad, es porque esa falla para la cual he analizado sus datos de vida es un evento que me está generando muchos problemas por la recurrencia de las fallas. Entonces lo que yo quiero es minimizar la ocurrencia de esa falla. Si antes ocurría 10 veces por año, ahora quiero que ocurra 3, 4 veces, ¿no? A lo más, o sea, estoy simplemente poniendo un comparativo, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, reducir la incidencia de las fallas. Y eso está basado al evitar que ocurra la falla, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son estos tipos de mantenimiento, acuérdense que nosotros trabajamos con ciertas estrategias de mantenimiento. Preventivo, el predictivo, el modificativo, el correctivo, ¿no es cierto? Y cada una de esas tiene sus características. Bueno, acá está ya sintetizado, ¿no? Esto hemos visto a detalle en cuarto ciclo. El preventivo puede ser sustitución o restauración, pero todo basado a un intervalo fijo, ¿no es cierto? O también una frecuencia, acuérdense, intervalo frecuencia, ¿ya? Y que la acción que se genera es independiente de la condición del elemento. Voy a hacer el cambio del termostato del cargador frontal. Ya, perfecto. Qué sé yo, cada 3000 horas. Ya, listo. Cuando me toque, ¿no es cierto? Cuando llegue a esas 3000 horas, tendré que cambiar ese termostato, independientemente de que el termostato siga funcionando bien, ¿sí? Tendrá que salir, irse a la basura y entrar un nuevo termostato, ¿correcto? Y para eso se generan
acciones que me permiten proyectar intervalos adecuados para generar ese tipo de acciones de mantenimiento. No vayamos a pensar que es un desperdicio. Ahora, sí hay muchos desperdicios en mantenimiento cuando no hago un buen análisis de los intervalos en los que debería aplicar. Pero esto tampoco no lo vamos a ver ahora. Eso lo van a ver recién en sexto ciclo también ustedes. No podemos definir ahorita intervalos porque no hemos generado las acciones necesarias como para poder definir un intervalo adecuado. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con el predictivo. También hay que analizar un intervalo adecuado para ejecutar el predictivo. Pero ahora es muy importante. ¿Qué cosa debo entender del predictivo? El predictivo, ya saben, que no genera acción directa sobre el elemento, porque lo que está haciendo es mediciones de estado, como dice ahí, ¿no? Con patrones conocidos. Patrón conocido quiere decir que estoy trabajando con alguna variable específica del elemento, ¿no? Inspección de remanente de la cocada de los neumáticos de un camión. ¿Cuál es el patrón? Es el nivel de desgaste, es los milímetros de profundidad que puede tener la cocada de los neumáticos. Y eso es lo que voy a hacer, una medición permanente del estado, cómo está yendo el estado de ese patrón. ¿Sí? Después dice tomar medidas adecuadas para evitar consecuencias. Claro, o sea, de hecho que tengo que basarme a generar tareas que tengan una eficacia. No voy a poner una tarea pues cualquiera que no tenga impacto en el problema que estoy teniendo, ¿no es cierto? Entonces, sería como decir, por ejemplo, que estoy teniendo voladura de neumáticos. Entonces, voladura de neumáticos y lo que voy a hacer es una medición de remanente, de repente no va a estar tan alineado. En cambio, si yo me baso a una inspección visual del estado, del perfil y el estado del físico de la cocada de los neumáticos, de repente está más alineado, porque yo puedo saber que una voladura puede provenir de una fisura, de un corte, qué sé yo. Entonces, se dan cuenta, está más alineado. En cambio, la otra tarea no, la otra tarea tiene otra búsqueda muy diferente, que está alineado seguramente a otro tipo de falla. ¿Ya? Después dice monitoreo de condición e inspecciones. Claro, se basa en ese tipo de tareas, de monitoreo de condición y las inspecciones que pueden ser sensoriales o instrumentales. ¿Ya? Y bueno, ya dejamos de lado un poco las tareas reactivas, pero sí tenemos que tenerlas siempre en cuenta porque va a venir un comparativo en el cual nosotros vamos a decir, oye, ¿será más barato ejecutar el preventivo, el predictivo o el correctivo? Porque el modificativo entra en un espacio en el cual no hay una competitividad entre el preventivo y el predictivo con el modificativo. El modificativo se aplica prácticamente solo en un espacio de tiempo en el cual de todas maneras la conveniencia es ejecutar alguna acción de rediseño de un elemento, ¿ya? O de un sistema, qué sé yo. Entonces, no entra en un panorama de evaluación de optimización de la confiabilidad, ¿ya? Sino es paralelo a lo que puedo ir haciendo respecto a la mejora del MTBF. Entonces, de todas maneras, tengo que reconocer sus características, pero sí tomar en cuenta que nuestro análisis de optimización de la confiabilidad va a tener un comparativo entre la tarea o las tareas preventivas que haya definido que puedo ejecutar, las tareas predictivas y finalmente la tarea correctiva que estoy ejecutando. ¿Ya? Entonces, bueno, el RCM como tal me da procesos lógicos. ¿Ya? Procesos lógicos que si yo no junto la información necesaria, no me van a servir de absolutamente nada.
Y para eso, perdón, ustedes tienen ya toda la información de cómo deberían llegar a trabajar con estos elementos. Entonces, hay este diagrama, por ejemplo, que me habla de una lógica básica. Me dice, ¿no? Si una tarea basada en condición, es decir, predictivo, es factible técnica y económicamente para resolver una falla, o sea, la falla que esté queriendo resolver, ¿no? Que esté teniendo como problema. Entonces, claro, ¿qué cosa me pide evaluar? Primero, técnicamente debe ser viable. Lo que les decía hace rato, ¿no? Ya, mi falla es la voladura de los neumáticos. Entonces yo propongo, mi tarea basada en condición va a ser revisar el remanente de las cocadas, ¿no? De los neumáticos. Entonces voy a empezar a evaluar y, oye, pero no hay alineación, o sea, las voladuras pueden ocurrir independientemente de que el remanente de las cocadas de los neumáticos esté en buen estado. Estoy con buen remanente, sin embargo están volando los neumáticos. Entonces, técnicamente no es factible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Repensar. Tengo que evaluar otra tarea que sí tenga factibilidad técnica, que tenga impacto a nivel técnico sobre la falla que estoy teniendo, ¿no es cierto? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, inspección visual y al tacto de existencia de fisuras, cortes, pérdida de cocada de los neumáticos. Entonces ahí voy a decir, ajá, ya, claro, una voladura puede provenir de repente de un golpe, hay un chichón, o de repente hay una pequeña fisura, un pequeño cortecito, tengo un desprendimiento de cocada, ya. Entonces, si yo empiezo a inspeccionar de esa manera, de repente me puedo anticipar a que ocurran esas voladuras. Ya, hay una factibilidad técnica. Es factible que esta tarea de mantenimiento pueda hacer que disminuya la incidencia de esa falla. Perfecto. Técnicamente es factible. Y económicamente, tengo que costear, pues, tengo que costear. Para eso ustedes en cuarto ciclo ya vieron los costos de intervención de un mantenimiento, donde aplicaba qué cosas: mano de obra, repuestos, insumos, materiales, ¿no es cierto? Entonces tengo que costear la intervención. A ver, esta tarea, inspeccionar, a ver cuántas actividades tengo que ejecutar para inspeccionar el, los neumáticos, ¿no? Para hacer esta inspección visual y al tacto. Ya, perfecto. Entonces evalúo mis actividades, defino, ¿no es cierto?, que va a tener una duración de hora y media, imagínense, ¿no?, en una unidad X de 6 neumáticos, digamos, perdón, de 10 neumáticos, ¿ya? Un camión 6x4, entonces, ya, hora y media, perfecto, listo. Entonces, en esa hora y media hay intervención. ¿Cuántas personas van a intervenir? A ver, ¿necesito más de una o solo necesito una? No, necesito dos personas. Necesito un principal más un ayudante. Perfecto, ya. Entonces, el principal, ¿en cuánto está valorizada su hora hombre? El ayudante, ¿en cuánto está valorizada su hora hombre? ¿Ambos van a trabajar la hora y media? Sí, ya listo. Entonces, ya tengo el costo de la mano de obra. ¿Sí? ¿Qué van a requerir? ¿Van a necesitar repuestos? ¿Necesitan cambiar neumáticos? No, pues es una tarea basada en la condición que se basa en inspecciones. No necesitan ningún repuesto. Cero repuestos. Listo. Materiales. De repente ahí sí van a necesitar algún líquido para hacer una limpieza previa antes de empezar con las inspecciones, ¿no es cierto? Entonces ya, perfecto. Material, trapo, qué sé yo. Todo lo que se vaya a necesitar para poder ejecutar. Y esto se va a ir visualizando a través de reconocer bien las actividades que se van a realizar en la tarea. Y así,
voy a tener que hacer ese costeo, ¿no? Entonces ya tengo la intervención. ¿En qué momento voy a ejecutar esta tarea? Lo voy a ejecutar en un tiempo fuera de uso, es decir, en un tiempo de stand-by del equipo. Sí, voy a planear para hacerlo en el stand-by. Ah, ya, perfecto. Entonces no me genera pérdida productiva, porque en ese tiempo yo sé que no se va a utilizar la máquina, así es que no está prevista para que opere. No me debería generar pérdida productiva. Por ende, el costo total de ese mantenimiento predictivo debería ser igual al costo de intervención. ¿Ya? Entonces, de esa manera, miren, ya he costeado. Pero lo que ya van a ver ustedes en sexto es que no solo me baso a ese costo puntual que estamos calculando, sino que voy a lanzar ese costo a futuro. Y ese costo, el lanzar ese costo a futuro equivale a trabajar con la probabilidad de que ocurra la falla antes de que ejecute el mantenimiento predictivo. Entonces hay un nivel de riesgo. ¿Ya? De esa manera se va trabajando y se va evaluando si económicamente llegaría a ser factible o no. Porque me voy a tener que comparar con el correctivo en primer lugar y ahí va a salir la respuesta, ¿no? De si es sí o si es no, ¿correcto? Y si fuera no el caso, entonces miren, viene una tarea de reacondicionamiento. Ah, ya, entonces acá estoy hablando, al hablar de reacondicionamiento, en el RCM se habla de aplicar una tarea preventiva, ¿ya? Y la tarea preventiva, entonces, como yo estoy evaluando y estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Esta tarea de la inspección de los neumáticos, no, económicamente no es adecuado. Entonces voy a comparar ahora ya también una tarea preventiva. ¿Qué podría hacer preventivamente para poder dejar de tener voladuras? Bueno, primero tengo que pensar en la tarea. Entonces, la que se me ocurre ahorita es cambio de neumáticos cada cierto tiempo. Ya, pues entonces tendré que cambiar cada cierto tiempo. ¿Es factible técnicamente? Sí, factible, porque neumático nuevo tiene menos probabilidad de voladura que un neumático con uso. Ya, perfecto, entonces hay factibilidad técnica. Y económicamente, ya, igual va a tener mano de obra, va a tener repuestos, va a tener materiales, va a tener insumos, y voy a tener que lanzar todo este costo, ¿no es cierto? Si es que también, además, va a tener su pérdida productiva ejecutándolo dentro del tiempo utilizado, voy a tener que lanzar a futuro y evaluar el nivel de riesgo que podría tener esta tarea. Es decir, que se genere una falla, una voladura, antes de que haga el cambio de los neumáticos. Ahí está el nivel de riesgo. Entonces, voy a evaluar y me va a salir si es económicamente factible o no es económicamente factible. Si fuera el caso de que es no, porque por el sí ya no voy a ir, por el sí ya está clarísimo cuál es la decisión, pero si fuera por el no, entonces, ¿qué me va a decir? Me vuelve a relacionar con una tarea. Ah, ¿qué pasa? Me equivoqué al definir la tarea, porque me estaba hablando de una tarea de reacondicionamiento. En el ejemplo que les estoy poniendo, reacondicionamiento no tengo, porque ¿cómo reacondiciono los neumáticos? Para que no vuelen. Tendría que hacer un rediseño, tendría que acoplarlas de repente a un sistema. Va a depender mucho pues del proceso productivo en el que trabaje, ¿ya? Entonces yo no veo mucha aplicación en el ejemplo, pero por ejemplo, para lanzar una idea, reacondicionar estaría basado, por ejemplo, a que le ponga un sistema de protección. De repente le puedo poner un sistema de cadenas que me evite el impacto de rocas, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de esa manera voy a evaluar igual su factibilidad técnica y económica, ¿ya? Entonces, después de verificar que no es económicamente factible, entro recién a una tarea de reemplazo. Ahí sí estaría ya hablando del cambiar los neumáticos usados por nuevos, ¿no? Cada cierto tiempo.
Entonces viene lo mismo, ¿no? El mismo análisis. Y si me voy por el no, entonces, ¿qué me hice? ¿Sabes qué? Ninguna de tus tareas que estás planeando es adecuada. Por ende, olvídate de eso y espera a que siga fallando. Es decir, vas a seguir haciendo tu mantenimiento correctivo. ¿Se dan cuenta? O sea, no siempre se va a dar el caso de que las tareas preventivas, predictivas, sean factibles, sobre todo económicamente, respecto a o para la solución de esa falla. Y voy a tener que seguir esperando ejecutar un mantenimiento correctivo, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, acá se va evaluando un poquito el tema de los costos. Acá es un diagrama que me ayuda más o menos a poder definir con ciertos indicadores cuantitativos si la tarea que estoy planeando es factible o no es factible económicamente, ¿ya? Porque, claro, tengo que acordarme acá de que si la falla que estoy evaluando tenía una consecuencia operacional o no, ¿no? Entonces, cuando determino que no involucra una consecuencia operacional, dice que este modo de falla podría causar altos costos de reparación u operación inusualmente. Alguna que otra vez también me genera algún problema a nivel de operación, pero más su consecuencia está yendo por los altos costos de reparación. Entonces, ¿qué dice? Que la tarea no es efectiva para los costos. Cuando yo tengo una tarea que no involucra una pérdida productiva, ¿no es cierto?, como consecuencia, y que más bien está ligado más al equipo, entonces muy probablemente la tarea no sea efectiva para los costos. Pero esto es en realidad un proceso que ahora se está poniendo en tela de juicio, porque si yo tengo una tarea cuyo costo de reparación es altísimo y determino una tarea de mantenimiento, ya sea preventivo o predictivo, que vaya a disminuir esa incidencia de fallas, entonces lo que estoy haciendo es generar un impacto sobre reparaciones, es decir, estoy eliminando altos costos generados en la reparación del equipo. Entonces, de esa manera yo sí podría decir, oye, pero sí es efectiva para los costos, ¿no es cierto? Porque me está minimizando costos de reparación, ¿ya? Entonces, acá viene ya pues una relación respecto a los riesgos que va generando. Por eso que aparece ahí también la tasa de fallas. Entonces, más que hacer un análisis lógico mediante un diagrama de bloques como el que está acá, van a ver que en sexto vamos a hacer un análisis del nivel de riesgo. Y ese nivel de riesgo me va a decir si vale o no vale la pena ejecutar esa tarea respecto a alguna otra alternativa que vaya a tener, ¿ya? Y en qué momento. Porque acá no podemos dejar de lado el momento en el que voy a ejecutar la tarea de mantenimiento, que es algo sumamente importante que debemos determinar, ¿ya? Pero bueno, son diagramas que se van trabajando. ¿Y de ahí qué más? Este tema de las acciones de mejora también es un análisis que nos puede ayudar mucho. ¿Y qué pasa? Voy a entrar un ratito a la pizarra acá. Pasa que cuando yo defino tareas de mejora, tanto a nivel de, caray, tanto a nivel de mantenimiento como de acciones de mejora de problemas, ¿ya? Yo voy a hacer una relación entre dos cosas. Lo que se denomina nivel de impacto,
nivel de impacto, y lo que se denomina uso de recursos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que toda tarea de mantenimiento va a tener un nivel de impacto sobre el problema que estoy evaluando, sobre la falla, ¿no es cierto? Porque es para eliminar la incidencia de fallas. Pero tiene un costo, ¿sí? Por eso que está el uso de recursos. Entonces, acá se va a dividir mi plano cartesiano en 4 áreas. ¿Ya? A ver, déjenme trazar bien acá. 4 áreas que me van a definir, por ejemplo, en este primer cuadrante en el que voy a escribir con un color verde, ¿ya? Que si la solución que yo estoy planteando se encuentra dentro de este cuadrante superior izquierdo, estoy hablando de una solución que tiene un alto impacto y bajo costo. ¿Se dan cuenta? Estoy en una zona en la que he determinado que el impacto de esa acción es alto, es decir, sí impactaría bastante en el hecho de reducir la incidencia de fallas. Y cuando he hecho su costeo, he definido que el costo que me genera no es alto, es un bajo costo. Después me muevo a del lado derecho y ahí sigo viendo que esa acción tiene un alto impacto, pero también tiene un alto costo. ¿Ya? Y me voy ya también al inferior izquierdo, en el cual yo veo que el impacto es bajo. ¿Sí? Esa acción no genera un impacto adecuado. Y bueno, es de bajo costo. Sí, pues, pero no tiene impacto, ¿no? Ahí viene el problema, ¿no? Y el último cuadrante que tiene un bajo impacto y encima todavía un alto costo. Entonces, cuando yo lanzo acciones a nivel de mantenimiento o acciones complementarias a través del ACR que he hecho, en el cual he definido que este problema lo debería afrontar también desde otros aspectos que no necesariamente están ligados a la mejora del plan de mantenimiento, sino a la mejora de procesos, de repente dentro del área de trabajo, qué sé yo, voy a tener que hacer este análisis, porque las puedo lanzar N acciones, 10 acciones posibles para mejorar mi problema, ya, pero ¿cómo empiezo a seleccionar cuál me conviene? Entonces, las que van a tener prioridad 1 van a ser aquellas acciones que se encuentren en ese cuadrante, en el de alto impacto y en el de bajo costo. Y las acciones que van a tener prioridad 2 van a ser estas. Aquellas que sí me generan un alto impacto, pero bueno, tienen un alto costo. Las de abajo, nulas, no se consideran, se eliminan. Esas acciones no van. ¿Sí? Acciones que entren dentro de bajo impacto, nunca. Nunca voy a elegir una acción que no genere impacto, independientemente de que su costo sea mínimo. ¿Ya? Ese es un análisis que se hace a través de la relación de dos indicadores: el costo de la acción y el impacto que me genera la acción sobre la reducción del problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, déjenme. Entonces, miren, acá tenía este problema, ¿no?
que era la lenta respuesta del freno de servicio del camión minero. Y habíamos definido que venía o provenía de estas tres causas directas y que a través del análisis, ¿no es cierto?, que hicimos de las causas, subcausas y demás, determinamos que la pérdida de presión del sistema y pérdida de espesor de disco de frenos eran las causas más impactantes. Entonces, por ejemplo, yendo a pérdida de espesor del disco de freno, vamos a ver. Pérdida, caracho, está muy... Pérdida de espesor de disco de freno. Bueno, se ha distorsionado, pero más o menos se entiende, ¿no? Acá provenía desde el desgaste prematuro en el conjunto de discos de freno, ¿no? Y por este lado provenía del exceso de humedad y provenía por el estacionamiento en la intemperie, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo quería complementar a la solución de este problema, tenía que generar una acción que haga, ¿no es cierto?, que ya no siga estacionando los equipos en la intemperie, ¿no es cierto?, porque esto hacía que estén sometidos a una humedad, ¿no es cierto?, que era un problema, y esto me genera pues ese desgaste prematuro. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, a ver, por ejemplo, una acción. ¿Cómo hago para ya no estacionar en la intemperie? Bueno, de repente tendría que generar un área específico de estacionamiento, ¿no es cierto? ¿Cuánto impacto va a tener esto? Bueno, entiendo que el impacto va a ser alto porque al hacer el análisis de causas hemos definido que el mayor porcentaje de ese problema está viniendo o está proviniendo de esa causa. Entonces, más o menos estaríamos logrando una reducción del 44% de ese problema, ¿no es cierto? Acuérdense de las tres causas directas. 44% de reducción del problema. Ya, entonces, ¿hay un alto impacto? Sí, hay un alto impacto. Estoy en zona de alto impacto, ya. Pero ¿cuánto me va a costar el generar un área de estacionamiento para camiones mineros y que sea adecuado? Alto costo, ¿correcto? Alto costo. O sea, esa acción, por ejemplo, podría estar definida dentro de este cuadrante de alto impacto y alto costo. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir, vamos a ver qué más podría ser. ¿Y qué pasa si en lugar de atacar por la pérdida del espesor del disco de freno, ataco por la pérdida de presión del sistema? Logro también un alto impacto, que hay 44%. ¿Por dónde tendría que ir? Dice, pérdida de presión del sistema. Pérdida de presión del sistema provenía 10% por todos lados. Espérense, déjame ver, creo que estaba analizado acá. Acá está. Provenía del desgaste prematuro de la válvula de prioridad, ¿correcto? Ese era el, digamos, más impactante, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, primero tendría que analizar, tendría que ir un poquito más allá. ¿Por qué se están desgastando prematuramente las válvulas de prioridad? ¿Qué problema está dándose acá, no? Entonces, imagínense que acá la acción vaya a ser al hecho de que no he establecido un periodo de mantenimiento adecuado, ¿sí? Porque no tengo al personal que pueda ejecutar estas tareas. Entonces, mi plan de acción va a ser capacitar a este personal para que pueda lograr ahora sí generar acciones de mejora respecto al mantenimiento de los equipos y pueda visualizar dentro de su plan a esta válvula de prioridad, ¿no es cierto? Hacerle un seguimiento y poder definir cada cuánto tiempo debería generar acciones de mantenimiento, ¿ya?
Entonces, esa sería mi otra acción. Y como vemos, esa acción también está en zona de alto impacto. Será más barato capacitar, ¿no es cierto?, a una, dos, tres personas para que puedan generar estas acciones que construir un área de estacionamiento para camiones mineros. Yo creo que sí. Entonces, si se dan cuenta, esa acción estaría definida en un alto impacto y bajo costo. Entonces, ¿a cuál le voy a dar prioridad? ¿Cuál de las acciones va a ser la que pretendería establecer? Obviamente esta de la capacitación. ¿Sí? Entonces, miren, de esa manera se evalúan las acciones. Obviamente con cuantitativos que me puedan ayudar a definir bien en cuál de esos cuadrantes me estoy ubicando. ¿Ya? Y a nivel de las tareas de mantenimiento también es algo similar que se realiza. Solo que acá viene el problema, ¿no? O sea, ¿cuándo yo puedo definir que es de bajo costo? Porque no es solamente establecer el costo de la ejecución, ¿no? El costo de la intervención, sino también lo que corresponde es poder establecer el nivel de riesgo que me puede generar sobre ejecutar esa tarea a futuro, porque estoy haciéndola para futuro. Yo no sé pues si realmente las fallas se van a anticipar a esa tarea, ¿ya? Pero bueno, sí son modelos de análisis que me van a permitir definir de mejor manera qué acciones ejecutar. ¿Ya? Muy bien, hasta acá está alineada la modificación del plan de mantenimiento. ¿Ya? Dice que es una empresa de generación de energía eléctrica, ¿sí? Puede ser una central hidroeléctrica, que está trabajando en la ampliación de su capacidad de generación, ¿ya? Mediante la construcción de una cámara de carga adicional. Es decir, una cámara de carga es un grupo de generación adicional para aumentar esa capacidad. Y dice que presenta dos modos de falla críticos. Primero, el frenado irregular en el eje posterior de los camiones volquetes. Están en obras civiles y la maquinaria pesada que está en esas obras civiles está presentando este problema, ¿no? Y bueno, hay otro que está más referido ya al equipo de planta, ¿no? Que es reducción de carga generada de energía eléctrica en turbinas Pelton. Ya, entonces nosotros nos vamos a abocar a lo que es el A, ¿correcto? Frenado irregular en el eje posterior de los camiones volquetes. Entonces, ¿qué cosa tenemos respecto a estos modos de falla? La causa directa que se ha establecido para este modo de falla es la ruptura de diafragma de pulmón de freno. ¿Ya? El pulmón de freno es un elemento que se encuentra en cada rueda de los camiones y es como un bombín. Y este diafragma es una goma que de no estar funcionando adecuadamente hace que se pierda el aire que está ingresando a estos pulmones de freno y no haya presión. Entonces, por ende, no tengo presión de frenado y mi frenado va a ser insuficiente. Entonces, ese es el problema que estoy teniendo, ¿ya? Se ha hecho un análisis de los datos de vida y el parámetro de forma que se ha obtenido es 2.5 con una vida característica de 2.400 horas para esos pulmones de freno. ¿Qué está haciendo la empresa? La empresa dice que hace sus intervenciones preventivas, de acuerdo a lo que el fabricante les ha dicho, o sea, los cambios de aceite, todo eso, ¿no? Cada 250 horas en los camiones. Ya no me voy a preocupar de las turbinas, ¿ya? Vamos a basarnos a los camiones. Después la tarea que les deje ya será basada en las turbinas para que se entretengan un poco más pensando en el curso. Ahora, ustedes son jefes de mantenimiento y lo que van a hacer es analizar todos estos datos obtenidos para poder tomar ciertas decisiones
respecto a qué acciones se van a realizar para reducir la cantidad de fallas ocurridas, tomando en cuenta que la política de la empresa establece una probabilidad de falla menor a 30%. Y para ello, ¿qué tienen que hacer? Primero, van a ustedes, en función de la información que ya hemos ido generando, definir qué tipo de mantenimiento van a utilizar. Van a ser reactivos, van a ser correctivos, perdón, van a ser reactivos, van a ser proactivos. Ya. ¿Qué tipo? ¿Cuál de los tipos de mantenimiento se espera que se trabaje acá? Luego, determinar las estrategias de mantenimiento que se pueden utilizar. Si defino que voy a ser proactivo, puedo utilizar modificativo, puedo utilizar preventivo, predictivo. ¿Qué estrategias de mantenimiento puedo utilizar para resolver este problema? De ahí me van a hacer una lista de tareas de mantenimiento posibles a realizar según las estrategias determinadas. Si ustedes me han dicho que aplico una estrategia preventiva, entonces por lo menos quiero tener 3 tareas preventivas que me indiquen, ¿no es cierto?, que se podrían realizar. No se preocupen todavía de los intervalos, sino simplemente definir la tarea. Si por ejemplo el problema fuera el voladura de neumáticos, ¿no es cierto? Yo diría, ya, si voy a ser preventivo, cambio de neumáticos. Cambio de neumáticos cada cierto tiempo. Ya está. Entonces, esa es la tarea que estoy definiendo. Eso mismo yo quiero que ustedes definan. A ver, ¿qué 3 tareas de mantenimiento preventivo podría realizar para no dejar que se siga dando la ruptura del diafragma de pulmón de freno? ¿Ya? Igual, si han definido predictivo, también. ¿Ya? Y si han definido modificativo, también. ¿Ya? De ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a una evaluación del nivel de impacto y esfuerzo de las tareas de mantenimiento. Esfuerzo se refiere al costo, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Cada una de sus tareas de mantenimiento le van a hacer un análisis más cuantitativo acerca de estos dos indicadores. Entonces, basándonos a lo que hemos visto en administración de mantenimiento, habría que decir, ¿no? A ver, si voy a hacer un cambio de neumáticos, voy a tener que cambiar los 10 neumáticos del camión, voy a tener mano de obra, la tarea va a durar bastante porque es cambiar 10 neumáticos, y si no quiero que dure bastante, entonces tengo que meter más mano de obra, igual me cuesta bastante la mano de obra. De ahí voy a necesitar materiales, insumos, entonces como valorización es fuerte. Entonces de repente, respecto a otras tareas que tengo, va a ser de alto costo. Ese análisis es el que vamos a hacer, ¿ya? A ver, regreso. De ahí, ¿qué más? Vamos a hacer un análisis causa-raíz. Es bastante lo que tenemos que trabajar ahora respecto a esta ruptura de diafragma de pulmón de freno. Pero ya no es un análisis causa-raíz abierto a donde yo me quiera ir. Ya tengo un parámetro de forma de 2.5 que ya me está alineando por dónde más o menos estaría la causa de mi problema. Así es que usen esa información para trabajar. Ustedes ya saben por dónde deberían ir. Y si no saben, el próximo ciclo van a saber. Ya, y de ahí que hice, determinar acciones para impactar sobre las causas. Claro, como vamos a tener causas raíces, definimos a ver qué acciones podría generar, independientemente de no haber hecho un análisis cuantitativo. No vamos a hacer un análisis cuantitativo de las causas. O sea, no voy a valorizar con porcentajes nada, no. Todas las causas que yo determine que son raíces, a ver, vamos a analizar qué acciones podría generar y haré el análisis de impacto-esfuerzo, ¿ya? Eso básicamente es. Entonces, ¿qué cosa quiero que avancen ahorita? Los 3 primeros puntos, ¿ya? Los 3 primeros puntos son las 9:20 de la mañana. Esto quisiera que lo tengan para las 9:45, ¿ya?
Vamos a compartir eso y puliremos, y una vez puliendo, definimos, seleccionamos ya ciertas tareas y hacemos la evaluación del nivel de impacto y esfuerzo de esas tareas. Eso lo hacemos en conjunto, ¿ya? Y después ya les daré otro tiempo para que me hagan el análisis causa-raíz, determinemos acciones y hagamos la evaluación del impacto y esfuerzo, ¿ya? Entonces, 25 minutos para que vean los 3 primeros puntos. Es rápido, por favor, ¿ya? Todo alineado a este problema, a esta causa directa. Ruptura de diafragma de pulmón de freno. Revisen qué es un pulmón de freno, cuál es el diafragma, véanlo en fotos para que entiendan más o menos de lo que estamos hablando. ¿Ya? Ya. Obviamente, beta de 2.5, estamos en zona de envejecimiento. O sea, las fallas se están dando por envejecimiento. ¿Ya? No voy a leer esto todavía porque eso lo voy a llevar después. ¿Sí? Se están rompiendo los diafragmas del pulmón de freno por envejecimiento. Es desgaste. ¿Ya? Ahora, acá sí, esto es lo que sí voy a aplicar. El beta de 2.5, miren, ustedes tienen acá beta, me dice que acciones preventivas deberían realizarse desde betas de 1.05 hasta 2.05 y predictivas desde 2.05 a más. ¿Ya? Entonces, como es beta mayor a 1 o a 1.05, definitivamente, miren, X no va modificativo, no va correctivo, como recomendado. Está entre preventivo y predictivo. Y hay mayor predisposición al predictivo por el número alto del beta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras estrategias deberían ser preventiva o predictiva, ¿correcto? Y eso hace que estemos dentro de un ámbito del mantenimiento proactivo, ¿correcto? Entonces, miren pues, el caso que cosa, perdón, me he atorado. Aquí está. El caso que cosa me decía, hay que definir qué tipo de mantenimiento se va a utilizar. Ah, ya, bueno, si estoy en una jerarquización, vamos a abrir un Word. Si estoy en una jerarquización acá, lo que tendría que evaluar en este caso es lo siguiente. Yo también como Luis Rima creo que he perdido el Office. No, acá está. Miren, dentro de una jerarquización lo que yo voy a ver es lo siguiente, ¿no? Vamos a generar acá tipo un organigrama nada más. Ahí está. Elimino este. Ahora sí. Entonces, yo empiezo con el mantenimiento proactivo. Ahí nos vamos a enfocar. Y dentro de este proactivo, tendría 3 opciones: modificativo, preventivo, predictivo. Pero yo estoy viendo acá, ¿no es cierto?, que lo que aplica por el beta es predisposición al predictivo, también podría ser un preventivo. Entonces, elimino esa tercera opción y tengo el predictivo y tengo el preventivo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más se quería? Miren, definir qué tipo de mantenimiento va a utilizar, proactivo. Determinar las estrategias de mantenimiento que puedo utilizar, predictivo, preventivo. Listar las tareas de mantenimiento posibles a realizar según las estrategias determinadas. Ya, acá sí ya tengo que conocer un poquito el elemento. Entonces, vamos a ver, pulmón de freno de camión.
¿ya? Pulmón de freno. Esos son los pulmones de freno. Acuérdense que estos sistemas de frenado son sistemas de aire, ¿correcto? Trabajan con un compresor de aire que está digamos, accionado por el motor, y este compresor genera presión para mandar al sistema de freno de servicio y también de parqueo. Pero los pulmones son los que están alineados solamente al freno de servicio, ¿ya? Ese es el pulmón, esos son los pulmones. Internamente, no encuentro un despiece acá, pero internamente, a ver, me parece que acá me podría ayudar. No, no me ayuda mucho, pero sí, por ahí siempre encontramos fotos internas, ¿no? De repente esta me podría ayudar, pero no localizo pues el diafragma, este esquemático. Ya. El diafragma son estas gomas que se ven acá, perdón. Esta parte más oscura, gruesa, estos son los diafragmas, ¿ya? Entonces, son gomas. Dentro de esta cámara, como decía Joel, se está generando presión de aire, ¿no es cierto? Para mandar hacia las ruedas y que puedan accionarse los frenos de servicio. Cada vez que yo aprieto el pedal, se acciona esto, me manda aire y aplica la condición de frenado en las ruedas. Vamos a ver, camión volquete, 6x4. Quiero ver una imagen que por ahí me pueda ayudar. Bueno, digamos esto, ¿ya? Los pulmones están, hay pulmones de freno delanteros en cada rueda, o sea, en el eje delantero tendría 2 pulmones y en cada eje posterior tendría un pulmón por cada lado. O sea, estoy hablando de 4 pulmones posteriores y 2 pulmones delanteros. Entonces se aplica el pedal de freno y me va mandando presión de aire a cada lado, ¿no es cierto?, para generar el frenado en cada rueda. Entonces, si ese diafragma está roto, está cuarteado, qué sé yo, voy a reducir capacidad de frenado en una rueda, ¿no? En un lado del elemento, ¿sí? Entonces, me reduce la capacidad de frenado de la máquina, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendría que ver. A ver, ¿qué puedo hacer con estos pulmones de freno? Bueno, vamos a entender. Ahí creo que me han pasado algo. A ver, esperen. Perdón. Y ahora sí, entonces en el predictivo estaría condicionando a esas pruebas de medición de presiones, ¿ya? Otra que podría ser que de repente haga inspecciones de sensorial, ¿no? Por ejemplo, podríamos visualizar acá, ¿no? Si es que está viendo algún pequeño sonido que me pueda alertar de fuga de aire, como dice Víctor, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner acá inspección sensorial. Ahí se trabaja mucho el auditivo, ¿ya? Sensorial de fugas de aire, ¿ya? Una tercera que se podría ejecutar en estos pulmones, me gustaría ver ahí alguna en conjunto con todo el elemento, pero no hay pues. Más o menos acá, miren. Bueno, acá se nota un poquito. Estos pulmones muchas veces empiezan a tener fallas internas por, ¿cómo se le llama? Mala instalación.
se ajustan mal, se colocan mal en el chasis y empiezan a tener movimiento, un movimiento indebido, obviamente. Entonces, eso genera que internamente esté trabajando de manera irregular y esto hace que el diafragma se sople, ¿no? O sea, se abra, ¿no? Porque está habiendo una fuerza que no debería existir en el sistema, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, se podría hacer inspección, ¿no es cierto?, instrumental no, instrumental no haría. Inspección al tacto de ajustes, ¿ya? Por ejemplo, esas podrían ser las 3 tareas predictivas que se podrían pensar, ¿ya? Ahora, a nivel de preventivo vamos a ver qué podríamos hacer. Preventivo. A nivel del preventivo, la primera que voy a tener como opción es cambio de pulmones de freno, ¿ya? Una segunda es la limpieza y ajuste de pulmones de freno. ¿Ya? Y una tercera tarea que tendría acá es básicamente generar el cambio del diafragma, ¿ya? Cambio de diafragma de pulmones, ¿sí? Ya está. Entonces, eso era lo que necesitaba que hicieran, miren. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es a cada una de estas, sin hacer cálculos, sino simplemente vamos a utilizar un poquito el criterio acá y vamos a ver cómo estará el nivel de impacto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una tablita, ¿ya? Voy a insertar una tabla, a ver, en la que tenga tarea, impacto, costo y mis 6 tareas, ¿ya? Chamarito, ¿por qué lo numeró? Espérense. Ya, ahora sí. Entonces, 3 y 7, ya, ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Están viendo todos mi pantalla, ¿no? Sí, sí están viendo. Entonces voy a poner acá, tarea, impacto, costo. No voy a hacer cálculos, vamos a utilizar un poquito nuestro criterio para relacionar esto, ¿ya? Y voy a ir poniendo nada más los textos de las tareas, ¿ya? A ver, ahí está la primera, la segunda, la tercera tarea, la cuarta tarea, la quinta y la última, ¿ya? Y acá sí voy a tener que bajar un poquito el zoom, ¿ya? Porque si no, no va a entrar todo. A ver. Ya, me voy a basar ahí, a eso nada más. A ver, el nivel de impacto
nosotros vamos a indicar si el impacto estaría en zona alta o baja, ¿ya? Para cada una de las tareas. ¿Cómo así? Esperen, no se adelanten. Tenemos que ir a evaluar si esta tarea directamente me daría alguna condición, en el caso de los predictivos, me daría alguna condición de detección de fallas directamente del pulmón de freno. Miren, yo voy a hacer el primero. Prueba de medición de presiones. Es prueba de medición de presiones. Esa prueba de medición de presiones se rige a evaluar las presiones en todo el sistema. El hecho de que yo tenga una presión de salida, ¿no es cierto?, X, no quiere decir que sea el pulmón de freno nada más el que está teniendo el problema. Podría ser el mismo compresor. Podrían ser pérdidas en la línea antes de llegar a los pulmones. Entonces, no necesariamente directamente me está indicando una relación con el pulmón, ¿ya? Pero obviamente son pruebas que se van haciendo para descartes, ¿correcto? O sea, yo puedo ir dándome cuenta dónde se podría estar perdiendo la presión. Va a depender mucho del sistema, cuántos puntos tenga de medición y cómo voy a hacer el análisis. O sea, si yo tengo un punto de medición de presión después del compresor, tengo un punto de medición después de cada pulmón, ¿no es cierto? Ahí sí está bien claro. Miro en un lado, corroboro con el otro lado y me doy cuenta que la presión se está perdiendo desde línea, después de compresor, hacia salida de pulmones. Entonces ya descarto que sea compresor, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría que ver, ¿ya? Entonces, puede tener un alto impacto, yo voy a poner un bajo impacto por esa condición de que pueda darme de repente una lectura. No, o si no, voy a poner un alto impacto, porque sí, está en zona de alto impacto, pero donde me va a generar, digamos, el problema va a ser en el costo. ¿Por qué? Porque mi prueba no va a ser tan directa que digamos. ¿Ya? Ahora, inspección sensorial de fugas de aire. Inspección sensorial de fugas de aire. ¿Qué dicen ustedes? Alto o bajo impacto. Acá sí voy a parar la... Entonces, esto queda como resumen, este ACR, ¿no es cierto?, de este caso, según el beta. Miren, no hemos hecho cálculos acá, más que todo hemos utilizado el criterio y haber definido cómo estas acciones podrían impactar a este problema. ¿Sí? Esa es la conclusión entonces, y con esto estoy cerrando.